¿Alguna vez te diste cuenta de que alguien te mentía mirándote directamente a los ojos? Agárrate fuerte, allá vamos. En momentos así, tu cuerpo reacciona antes que tu mente. El corazón se acelera, tu rostro se tensa y sientes la necesidad de detenerlo de inmediato. Tu primer impulso suele ser enfrentarlo y señalar su mentira. Crees que decirle la verdad de frente te dará el control de la situación. Sin embargo, los estudios sobre el comportamiento humano muestran algo muy diferente. Acusar a un mentiroso demasiado pronto casi nunca juega a tu favor. De hecho, empiezas a cederle el control sin darte cuenta. Especialmente las personas manipuladoras esperan exactamente esa reacción. Y en ese instante, las reglas del juego pueden empezar a favorecerlas. En cuanto un mentiroso siente que está acorralado, activa automáticamente sus mecanismos de defensa. Empieza a modificar la historia. Distorsiona los detalles e intenta cambiar la percepción de lo ocurrido. Incluso puede hacer que empieces a dudar de tus propios recuerdos. De repente, eres tú quien termina sintiéndose culpable o irracional, porque las discusiones y las acusaciones son un terreno que conocen muy bien. Lo que realmente no esperan es que mantengas la calma. Cuando permaneces en silencio y actúas con inteligencia, la situación cambia por completo. Así terminan desarmando sus propias mentiras sin darse cuenta. En este video descubrirás por qué esta estrategia es tan efectiva. Además, te mostraré 3 pasos sencillos para que un mentiroso termine exponiéndose por sí mismo. Pero antes necesitas comprender un principio psicológico muy importante. Podemos llamarlo falsa confianza. Aunque un mentiroso parezca seguro, su mente permanece en estado de alerta. Observa constantemente tus expresiones, tu tono de voz y cada uno de tus movimientos. Su objetivo es descubrir si le estás creyendo o no. Si detecta la más mínima señal de duda, reforzará inmediatamente su defensa. Pero si no lo confrontas de inmediato y actúas como si le creyeras, todo cambia. En ese momento, la presión que siente disminuye por completo. Empieza a sentirse seguro y baja la guardia. Y precisamente ahí es donde obtienes la ventaja. Un mentiroso que cree haber tenido éxito empieza a hablar con mucha más confianza. Agrega detalles innecesarios y hace que la historia sea cada vez más grande. Sin darse cuenta, empieza a crear sus propias contradicciones. Mientras tanto, tú solo continúas observando con atención. Mientras habla, tú vas reuniendo pruebas. Así termina destruyendo su propia credibilidad. Ahora veamos cómo aplicar esta estrategia paso a paso. Este método se divide en 3 fases muy simples. La primera fase consiste en animarlo a seguir hablando. Cuando escuches la mentira, mantén la calma y muestra curiosidad. Después haz una pregunta abierta que no parezca una amenaza. Por ejemplo, «¡Qué interesante! ¿Y qué pasó después?». O también, ¿puedes contarme un poco más sobre eso? Como cree que le estás creyendo, seguirá hablando sin problemas. Cada detalle nuevo que agrega puede convertirse después en una contradicción. La segunda fase consiste en fijar su historia en la memoria. Para hacerlo, repite sus propias palabras como si solo estuvieras haciendo un resumen. Por ejemplo, puedes decir, entonces, si entendí bien, entonces dices que saliste tarde de la oficina, que tu teléfono se quedó sin batería y que después te encontraste por casualidad con un viejo amigo, ¿correcto? Dilo con total calma, como si solo quisieras entender lo que ocurrió. Este paso es mucho más importante de lo que parece, porque hace que confirme su propia historia con sus propias palabras. Después le resultará mucho más difícil cambiar su versión o decir que lo entendiste mal. Cada detalle queda fijado porque él mismo decidió confirmarlo. La tercera y última fase consiste en revelar la verdad en el momento adecuado. Aquí es donde la estrategia muestra toda su fuerza. Cuando horas, días o incluso semanas después tengas una prueba irrefutable, no te apresures. En lugar de acusarlo, menciona el hecho como parte de una conversación normal. Limítate a decir la verdad con absoluta tranquilidad. Por ejemplo, por cierto, revisé los registros de anoche. Parece que saliste a las 5. Después continúa hablando como si nada hubiera pasado. Es en ese instante cuando comienza la verdadera presión psicológica. Porque tú no estás atacando, y por eso tampoco tiene de qué defenderse. Los hechos están frente a él, y cada vez resulta más difícil negarlos. En ese momento empieza a cargar con el peso de su propia mentira. La parte más dura llega cuando comprende que tú lo supiste desde el principio. Eso cambia silenciosamente toda la dinámica entre ustedes. El verdadero poder nunca consiste en gritar más fuerte. El verdadero poder consiste en dominar tus emociones. La próxima vez que alguien intente engañarte con una mentira calculada, no pierdas la calma. Sonríe, mantente tranquilo y deja que siga hablando. Permite que sea él quien construya su propia caída, porque ahora el control está de tu lado.
No permitas que nadie maneje tus emociones. Si quieres comprender mejor el comportamiento humano y fortalecer tu mente, no olvides seguir el canal. Mantente alerta. Cuídate.